Bueno, voy a arrancar por acá por la página 5. Son 5 de 8, aunque la octava es solo la copia de la página en sí. O sea, son un par de páginas, que es el final de lo que es la primera introducción al SOAT, que nos quedó un poquito para terminar de leerlo la vez pasada y vamos a terminar ahora. Dice: durante nuestro trabajo en nosotros mismos en la Kabbalah, existe una lucha interna permanente entre las fuerzas de arriba, o sea, todas esas intenciones de conectarnos con lo que Hashem quiere de nosotros, y las de abajo de la cintura, donde está el dominio del ego o nuestro deseo de recibir con una fuerza como más predominante. Entonces, es esa lucha entre ese dominio del ego y nuestra intención para conectarnos a lo superior, nuestro deseo de dar y nuestro deseo de recibir. Ambas sefirot, por arriba y por debajo, deben posicionarse cada vez más en ese aspecto de man, en esa oración en la práctica, en ese intentar en la vida cotidiana hacer lo que se espera de nosotros, de estar enfocados en Hashem y no en otras fuerzas, el cual es único en intención y genera en esa intención correcta también la conexión entre lo de arriba y lo de abajo. O sea, que en ambas situaciones siempre logremos conectarnos con él. Ya sea estemos más influenciados por el deseo de recibir o hacia el lado de la misericordia, o en situaciones más de sufrimiento o de dominio de él. El incumplimiento apropiado de los 4 mandamientos, un tiempo cada vez más grande, hasta ser un hábito, el cumplimiento apropiado de los 4 mandamientos, perdón, un tiempo cada vez más grande hasta ser un hábito permanente. Los 4 mandamientos, recordemos que es el pensar, el comunicar, el sentir y el actuar, para resumirlo de alguna forma. Esas 4 cosas tienen que ser una, tienen que ser coherentes entre sí. No puede ser que haya situaciones en las cuales no estén, o sea, estemos pensando una cosa y sintiendo otra, o sintiendo una cosa y haciendo otra, o sea, no sean coherentes. Esas cosas tienen que estar unificadas dentro de nosotros para poder estar haciendo las cosas correctamente. Si no, va a haber sensaciones dentro de nuestro que nos van a decir que hay cosas que están mal, y hay que hacerle caso a esas sensaciones porque nos están mostrando de que esa coherencia no existe. Y además de ser coherentes entre sí, tienen que ser coherentes con lo que se espera de nosotros, o sea, con lo que Hashem quiere que hagamos. Y eso tiene que ser un hábito permanente. Tenemos que ir avanzando en un proceso en el cual tenemos que estar atentos a esas sensaciones y unificar esos lugares cada vez que vemos que fallan, y avanzando, porque obviamente que muchas veces no lo logramos, pero hay que insistir. Y bueno, si llegara a ser un hábito permanente, ya nos vamos a ver encontrar en Atzilut, estaremos corregidos en todos los aspectos, y eso es el final del camino. En este momento, o sea, en ese momento habremos vencido nuestra tarea individual y solo queda aplicar la práctica siempre cada vez más en ese deseo creciente de dar, que ahora se ha convertido en una nueva naturaleza. Se hablaba de dejar la naturaleza anterior, que era enfocada en ese deseo de recibir, y empezar a actuar en función del deseo de dar. Y cada persona en este nuevo estado tendrá su propio Israel. Estará conectado con esas sefirot que están en la cabeza, con Keter, Jochma y Binah, gobernando a todas las otras sefirot que están en el cuerpo, el Seiram, Pin y Malhut, que son las 70 naciones, o todos esos lugares que tienen carencias y tienen aspectos que nos llevan hacia lugares que son dioses diferentes. Esas naciones que son externas a lo que es la cabeza, y el alma de la persona, que es el ser interior, siempre va a estar deseando estar en el aspecto de conexión, en el aspecto de más. Esté en la sefirá que esté, o sea, en cualquier lugar que estemos de nuestra estructura, siempre tenemos que ponernos en el aspecto de esa oración práctica, y es algo que siempre vamos a poder hacer en cualquier lugar de nuestra estructura, porque siempre tenemos el libre albedrío de allí movernos a un sitio y a otro. Y bueno, en las reuniones que vimos y estamos viendo
de las letras, que recorremos toda esta estructura, vemos ahí con detalle un aspecto y otro, de cómo en cada uno de los sitios uno tiene la posibilidad de ponerse en conexión con el creador, o de ir hacia el lado del ego y de qué fuerzas existen en cada lado. Para que ese man sea, o esa intención correcta, sea lo que gobierne en cada momento de nuestra vida. Y de ahí en más, su cuerpo, o sea, toda esa parte que tiene carencias, que normalmente es dominado por ese ego, y ese ego nunca va a desaparecer, porque ese ego es parte de lo que es nuestra estructura. Nuestra estructura es física, mental y emocional, y es puro deseo de recibir. O sea, cuando el creador crea el mundo, él es puro luz, y en determinado momento desaparece de un sitio y crea una vasija, o crea un espacio vacío, completamente oscuro, que es puro deseo de recibir, y eso va a ser la creación. La creación está formada por puro deseo de recibir, 100% deseo de recibir. Lo que pasa es que ese deseo de recibir, la única intención que tiene es que sea llenado con su luz como finalidad. O sea, se crea un recipiente para poder ser ocupado por su luz. Por eso que cada vez que lo ocupamos con intenciones diferentes, vamos a estar en situaciones que van a estar rebotando hasta que aprendamos a poner lo correcto allí. Dice, y ahí en más su cuerpo, quien es dominado por su ego, ya no tendrá control sobre su vida, porque ahora ese ser tiene una unidad, un nuevo amo que es nuestro creador. Después hablaba un poco del verbo construir, dice, porque las naciones, Ha, Eresot, las tierras, es decir, todas las Sefirot hasta Malhut, que es esa tierra, es el lugar donde va a ser el reino, estén dando vueltas conectadas a él. Puede traducirse como que vuelvan a ser nuestros hijos parte de nosotros. Ben es hijo, y no es que en algún momento hayan dejado de serlo, porque para nuestro creador siempre vamos a ser sus hijos, siempre lo fuimos y siempre vamos a serlo. El tema es que con nuestro deseo o con nuestro libre albedrío elegimos cosas equivocadas y nosotros mismos nos terminamos alejando. Fuimos nosotros los que nos alejamos, quienes por nuestro libre albedrío preferimos estar satisfaciendo a nuestro cuerpo, a esos deseos que están en ese cuerpo, en esas sefirot que tienen esas carencias, satisfaciendo ese deseo de recibir egoísta, y en este momento hemos vuelto a construir la relación al realizar este man, porque ahora todas y cada una de las naciones del mundo, hasta la parte más externa de Malhut, han vuelto a la intención de dar, a la intención de ser uno con su padre, cada uno de los hijos perdidos de Israel. De ahora en más, Cajab, que es esa cabeza, esas sefirot que sí están conectadas, será uno con Son, porque la intención en ambos es igual, y cada parsuf estará completo, serán 10 sefirot, y en todos va a estar comandando siempre la parte que está más cercana al creador respecto al resto. O sea, en este caso va a estar comandando Israel sobre las naciones del mundo, que es quien tiene más claro cómo es esa conexión y por lo tanto tiene esa función de guía, pero la intención siempre es que todo esté unificado y completo y que cada parte haga su tarea correctamente, porque cada tarea es igual de importante para que el todo funcione. Esta intención tiene que ser, sí, común en todas las partes, y hará eso de que cuando eso esté todo direccionado hacia el mismo lado, no haya más disputas internas, sino que existirá una unidad, y eso se puede enfocar respecto a la propia persona, como estamos viendo ahora, pero en realidad es para todos los ámbitos, porque como ya sabemos, estas descripciones de lo que existe es válido para la persona en forma individual, y la idea es cada uno trabajarse en sus propias cosas para poder conocerse y lograr esta unidad, pero a la vez es una visión que sirve y es aplicada para el resto de las cosas que existen. Solo existirá unidad porque todo está corregido. Habremos llegado a nuestro Martikun individual. En la cabeza está Binah, en las orejas, porque ella es quien escucha a Jochma, escucha esa sabiduría que está un poco más elevada, que es más cercana todavía al Creador, y esas orejas escuchan hacia arriba, escuchan a Jochma y también escuchan a los hijos, se hace de nexo y logra
logra comunicar en forma correcta desde lo superior hasta lo inferior para poder dar correctamente. Escucha a la cabeza, escucha a Israel, sigue sus lineamientos, porque está claro que de esa manera, esa es la manera correcta para cumplir las leyes, para seguir las leyes del universo, y así entonces estar todo el tiempo conectado con él, en unidad para el bien común. Las partes internas de las naciones son quienes construyen la estructura desde Sadi, esas partes internas que van a ir aportando todo al lugar donde se establece todo ese equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Ya sabemos que en ese masaj, en ese yesod, hay que llegar al keter de yesod, hay que llegar a lo que es la corona de yesod, hay que llegar al nivel de purificación total en ese sitio para que eso logre construir toda la estructura. En ese equilibrio entre esas partes masculina y femenina, en esa limitación y en esa misericordia que hay que estar entre el medio de ambos, y ambos colaborando para trabajar juntos, quienes se subordinan a su rey, Melech, y entonces esas personas son llamadas justas. Porque en las naciones del mundo, la fuerza del ego es mucho mayor que la intención santa de conectarnos con él. Por lo tanto, la única manera para que exista cohesión en todos estos sitios en los cuales hay carencias es que dichas naciones estén subordinadas a la cabeza, a los lugares donde sí hay una intención clara de seguir la instrucción de Hashem. Porque si ellas gobiernan, el ego terminará ganando y solo provocará destrucción. O sea, si logra dominar las partes del deseo de recibir, eso va a generar una destrucción de toda la estructura. Las partes internas del mundo, Hagat, en Son, siempre son referenciadas a ciertas partes, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de Son. Bueno, tenemos parte interna y parte externa. La parte interna es la parte superior, la parte más cercana al creador. Estarán conectadas directamente con Kahab, van a estar conectadas a su vez con lo que están a su vez más cercano todavía, porque Hagat es la cabeza del cuerpo, o sea, Gesed, Geburah y Tiferet, cuando se ponen en afinidad con Keter, Jochma y Binah, es como que se vuelven uno con esa intención que está más alta. Es decir, Israel los invadirá con todo su corazón, hasta Tiferet, y toda esa parte superior del cuerpo es una intención siempre direccionada hacia él. Ellos gobernarán sobre las esferas que están por debajo, Nehim, Mesajod y Esod y Malhut, porque ellos son los representantes de la cabeza, son los representantes del rey Melech. Y gobernarán sobre las naciones que están bajo la cintura. Después hay unas referencias a la Torá, hablaba de Isaías 14, que ya estaba explicado un poco antes, también Isaías 49. Dice, y en este momento todos los hijos son, tenemos puestos acá en el barrio, todos los hijos estarán en los hombros de su padre. Estos hijos van a estar guiados por él, porque estarán conectados a la cabeza, subordinados a Israel, Keter, Jochma y Binah, todo el tiempo siendo uno con él. Y la tierra de Israel será la tierra también de todas las naciones del mundo. Después hablaba un poco del número 72, y se hacía como la referencia de que hay 72 artículos o pasos en esta introducción. Comenta que en realidad dice, al finalizar esta introducción se completan 72 artículos o pasos. Todo este último párrafo no tenía en forma explícita el número 72, pero es como si estuviera oculto. Están mencionados directamente 71. Hemos recorrido entonces todo este camino de lo que es la primera aproximación a cómo estudiar el Zohar, en este camino para conectar al creador de este texto. Conectando directamente a Jochma, que es el número que está referenciado en el 72. Dice, conectando directamente a Jochma, porque Jochma tiene el valor de Ayin Bet en lo que es el relleno del nombre, Havaya, cuando se rellena con lo que es el Parsuf de Jochma, con ese nombre de 4 letras, cuando se rellenan con las vocales que tienen que ver con Jochma, se genera el número 72.
Porque la unidad construida, Josma, es permanentemente recibida a través de Hasadim en toda la estructura, esa Josma que está en la cabeza y que a través de la madre se brinda como en forma de misericordia hacia el cuerpo. Hay vida vibrante en todos los puntos porque estaremos recibiendo permanente sabiduría, que es ese poder para dar. Recorremos, tal como mencionamos anteriormente, que es 72, que es Ain Bet, ese relleno de Josma en el nombre santo de 4 letras, Habai. Si vamos a la página de este texto del Zohar, la página 124, en esa página está también un párrafo, que es el 124, en el cual se habla del miedo a Hashem. Este miedo al Creador, que también estaba referenciado. Estoy leyendo los comentarios de la última lección, ¿no? Por eso que hay algunas referencias acá que están medio salteadas, pero estamos refiriendo a lo que se leyó la reunión anterior respecto al último párrafo. El miedo a Hashem es el primero de todos los mandamientos, esto lo leímos ya en algún otro momento, lo repasamos un poquito acá. Dice, ese miedo es el comienzo, es lo que creó como primer mandamiento el Creador para que uno siempre esté referenciado a él. No, tengamos miedo de estar en algún momento desconectados, eso es lo que nunca podemos perder. No pueden los miedos terrenales ganar al miedo de estar conectado a Shem por encima de eso. O sea, eso es lo único que no podemos perder. Esto es lo primero en toda la Torá. De hecho, cuando estaba incluido, si lo vemos en lo que eran los párrafos que hablan de esa referencia al miedo en el Zohar, estaba incluido en la primera palabra de toda la Torá, estaba incluido en Bereshit. Esto es lo primero en la Torá, son sus primeras palabras, la primera expresión del Creador. Todas las palabras de la Torá refieren al Creador. Así entonces, este primer mandamiento, que tal cual como es nombrado que el mandamiento es ese miedo al Creador, el cual es llamado el comienzo. Es nombrado al comienzo de la sabiduría, el comienzo de toda la sabiduría y de poder conectarnos con esa Josma y con hacer esa conexión que estábamos hablando hace un rato, tiene que ver con este miedo de no perder nunca ese vínculo. Este miedo que se escribe de esta manera, como una Yud, una Resh, una Aleph, una Tav, Irat, Shirat, está incluido en la palabra comienzo. La palabra comienzo es Reshit, y tiene, bueno, acá me quedó mal escrito porque me falta la Resh, pero tiene, además del miedo, la letra Shin, la letra Shin agregada. O sea, cuando al miedo o a esa intención de conectarnos o de vivir subordinados a él, le agregamos la letra Shin, que ya sabemos que es Yesod, que es el lugar donde toda la estructura se construye, uno se posiciona en Yesod, que es la letra Shin, y que aparte esa letra Shin tiene capacidad para conectarnos con Josma y Binah, es la que une Josma y Binah en la cabeza, y es la que tiene las tres ramas que son los tres patriarcas. O sea, uno en esa letra Shin se posiciona, se establece en Yesod ese piso para que no nos invada todo lo que es el deseo de recibir, y se conecta con ese miedo y se construye ese comienzo que está incluido en esa primera palabra de toda la Torá, que está implícito en esas letras, este mensaje de nunca perder referencia con este miedo, que tiene implícito no perder la permanente conexión con él. Y Yesod de Malhut, que es donde se construye toda la estructura, este miedo, es decir, estar siempre conectado con él, es un miedo a no perder una conexión, no es un miedo por un castigo, un miedo por cosas terrenales, o un miedo por algo de que nos vaya a pasar en un mundo futuro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un miedo a en algún momento estar desconectado, un miedo a que nada de lo material sea más fuerte que nuestra intención correcta de que Él nos gobierne. Es un miedo a no perder la conexión, tal cual hace que se establezca entonces en forma permanente. Y cuando esa conexión es permanente, vamos a estar conectados con esa Josma, y esa Josma ya sabemos que es esa sabiduría que va a estar implícita y que va a estar, al ponernos en sus manos, gobernando lo que nos vaya sucediendo. Y esa es la sabiduría que nos va a unir a nosotros como personas y va a unir al mundo entero también. Solo esta atención continua en él puede lograr esto. O sea, a través de esa sabiduría que solo es de él, puede llegar
esa capacidad para generar esta unión. Y para poder llegar a conectar con eso, es necesario este miedo continuo o ese miedo a perder esa conexión. Hay que estar siempre atentos para que esa conexión exista. Ese miedo continuo a perder esa conexión es el comienzo de esta sabiduría, tal cual estaba explicado en ese párrafo, y eso es lo que gobernará el mundo. Eso es lo que va a hacer que el mundo, que está gobernado normalmente por el deseo de recibir, deje de estar gobernado por el deseo de recibir y pase a estar gobernado por Hashem, que es lo que estamos intentando hacer. Y eso es lo que está expresado en ese número, en el número 72, que tiene implícito ese relleno de Josma en el nombre de 4 letras, en el nombre de Javayá, y también está explicado en el Zohar, en el párrafo 124, y también en el 189, que es el que habíamos visto cuando vimos los mandamientos, en el primero de todos los mandamientos. Esta es la conexión para ir a él. Esto es una sigla nomás en arameo, por eso la puse, al libro del Zohar, acá hay un par de siglas. Dice, me levantaré en él, en este libro, desde la magnificencia, la grandeza, en su misericordia. Y bueno, y esto es un poco el final de este párrafo, que fueron 72 párrafos en la primera de estas introducciones, y ese 72 también tiene que ver con este Josma, que es un poco lo que redondea al final de esta primera introducción. Por acá termina porque esto ya es la